temas. Para nuestra primera conferencia, tengo el placer de presentarles al doctor Stephen Gordon. El doctor Stephen Gordon es internista infectólogo. Él fue oficial de epidemiología en el Center for Disease Control, es expresidente de la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria de la CHEI y es profesor y jefe de infectología en la Cleveland Clinic. El doctor Gordon nos va a ilustrar con este tema tan interesante de cómo medir el impacto del COVID-19 en prevención y control de infecciones. Doctor Gordon, it's a pleasure to have you here. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor Villegas y doctor Pallares. Es un placer nuevamente el poder participar y me encantaría poder estar en Colombia en este momento. Bueno, mi tarea, ustedes pueden ver el título, es un poquito de perspectivas acerca del control de infecciones en lo que yo llamo el entorno de la variante Delta. No tengo ningún conflicto de interés, sin embargo, sí quiero reconocerle a Tom Fraser, que trabaja en el equipo de prevención y Navi Shrestha, porque voy a presentar su trabajo. Entonces quiero reconocerlos. Bueno, nuevamente, estas son las tres divisiones de la charla. En estos minutos voy a trabajar acerca de la prevención de infección en la área de la variante Delta y también voy a hablar acerca de la vacunación obligatoria para trabajadores de la salud y voy a terminar después de la inmunidad, después de la infección natural. Como todos sabemos, el SARS-CoV-2 ha sido un patógeno formidable, ¿no? Y muy difícil de contener. Hay muchos factores, especialmente como es una infección nueva, no hay inmunidad preexistente. El concepto de la transmisión sin síntomas, se considera que el 30 al 40% de las infecciones se transmiten de manera sintomática, lo cual hace difícil el poder identificar, ¿no? Y tratar a alguien antes de que lo disemine. Bueno, el hecho de que haya presentaciones clínicas no respiratorias era un desafío porque la gente se enfocaba en la neumonía y todos olvidándonos de la anosmia, de la diarrea y las otras presentaciones que también tiene. Estamos en un mundo globalizado y esto es importante cuando hablamos acerca del control de la contención. El modelo de la OMS dice que nadie está seguro hasta que estemos todos seguros y la verdad yo lo creo. Y bueno, voy a dejar el tema de la política y los políticos, pero sí voy a incluir las mutaciones y las variantes que nos preocupan no van a ser las últimas, ¿no? En el impacto que esto tiene en el control. Bueno, yo creo que muchos de ustedes han visto esta diapositiva de James Reason. Esto nos retoma a la Universidad de Manchester hace 2 décadas y él estaba muy interesado en lo que son modelos de peligro que afectaban los sistemas humanos y creo que todos sabemos lo que se llama el modelo de queso suizo o el modelo por capas de la prevención de desenlaces. Se utiliza en la industria, en las líneas aéreas y antes también lo utilizábamos, ¿no? En la epidemiología de la salud. Así que cada parte de esta capa, de este queso suizo, tiene imperfecciones. Y claro, la idea es que múltiples capas mejora el éxito porque alinea cómo se puede prevenir un peligro. En este caso, a medida que lo aplicamos al COVID-19, podría ser la transmisión, ¿no? Y evitarla y la prevención de SARS-CoV-2. Esta diapositiva es muy importante porque habla acerca de nuestra personalidad responsable, mi comportamiento. Incluso si no trabajo en salud, evito las multitudes, no trabajo si estoy enferma y también la responsabilidad compartida. Y esto lo sabemos acerca de la movilidad en términos de lo que hicieron los gobiernos, lo cual tuvo una vida media muy corta. Así que este tipo de situaciones de los confinamientos solamente pueden durar un tiempo específico. Y la promesa de las vacunas, las cuales pensamos que eso nos iba a llevar a la tierra prometida. Y el otro farmacológico que yo diría son los anticuerpos monoclonales y esto la verdad es que es algo muy, muy pequeño. Ahora todos nos hemos convertido expertos en el hecho de la transmisión viral y mitigación de riesgos. Todos comprendemos cuando hablamos acerca si son patógenos, ya sea que dentro tienen más riesgos que afuera. La densidad de las multitudes es muy importante. Los individuos sintomáticos, la etiqueta de las mascarillas y de la tos, obviamente las corrientes de aire, la luz del sol y la humedad afectan la transmisión. El concepto de las gotas de aerosol, ¿no? Que fue algo que afectó con el ámbito de COVID-19, la controversia. Y como sabemos que una gota está en el espectro de los aerosoles, pero sí es cierto que el SARS-CoV-2 se reconoce por la CDC y la OMS como
como transmisión por aerosol. Sí, también puse aquí las vacunas, porque para muchos de nosotros se nos permitió quitarnos la mascarilla un tiempo y nos dio con lo que nosotros pensábamos podía ser una inmunidad esterilizante. Ahora, así como decimos, nosotros hacemos planes y la vida se lía, hacemos planes y el COVID se ríe, ¿no? Aquí podemos ver en Cleveland, vemos la variante Delta aquí en Cleveland, creo que es lo mismo en todas partes. Parecía como que junio estaba bien, los casos estaban bajando, los aislados que estábamos viendo, vemos que están cayendo y después vemos cómo surge el Delta y se reconoce y boom, de julio a julio se convierte en el genotipo dominante que vemos y ahora es como casi 100%, pero si vemos nuestra geografía en términos de epidemiología en las curvas, rojo siempre es caliente y amarillo y azul son más frío y podemos ver que en 6 semanas, de 6 a 8 semanas de julio, después de las vacaciones del 4 de julio, hasta hace 2 semanas tuvimos un incremento de 10 veces en enfermedad comunitaria en casi todas nuestras comunitarias se convirtieron en, por así decirlo, en calientes y nuevamente más que todo por la variante Delta. Bueno, el Delta sigue, hay mucho trabajo que se está haciendo, qué tipo de variante es o no, pero la CDC presenta su MDRS y lo que vemos es que la CDC, yo veo estas narrativas, estas historias maravillosas y siempre hay un motivo detrás, ¿no? Siempre hay una lección detrás de estos brotes. Esto fue publicado la semana pasada, un brote muy interesante en una escuela. Aquí tenemos una profesora de colegio primaria no vacunada. Sí, había un requisito de mascarilla, pero como vemos, ella muchas veces se quitaba la mascarilla cuando le estaba leyendo a los niños en su clase. Sí fue sintomática y trabajó 2 días y incluso esto fue una escuela que utilizaba mascarillas. Podemos ver que 12 de los 24 niños se infectaron y esto fue una escuela en el condado de Marin. Los que saben es un condado que es una de las comunidades más costosas de América. Es hermoso. Tenían toda la ventilación, tenían las ventanas abiertas. Bueno, y fue un nivel y había un nivel muy alto de vacunación en esta comunidad. Así que, bueno, como va a decir la CDC en este caso, las mascarillas en espacios internos, es vacunarse si puede, quedarse en casa si uno es sintomático y ahora como escuchamos lo que dijo el doctor Álvarez, las pruebas. Bueno, con este y con otros brotes, nosotros vimos que hubo un cambio, ¿no? Algo que decía la CDC. Y aunque pudimos quitarnos las mascarillas en junio, la verdad hubo que ponérselas nuevamente en julio. Así que nuevamente el utilizar una mascarilla en contextos interiores o exteriores, sin importar el estado de la vacunación, cuando hay posibilidad de alta transmisión, y es lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. La gente a medida puede escoger utilizar mascarillas, incluso si el nivel de transmisión es bajo. Y esto también protege contra otros virus respiratorios. Ahora hemos visto que está incrementando el SRV, especialmente en niños. Estar totalmente vacunado con contacto cercano, uno puede exponerse y también se recomienda el utilizar mascarillas de manera universal en las escuelas, como se ve en el brote. Y si lo llevamos al entorno de salud, claro, tenemos pacientes vulnerables y también tenemos que preocuparnos acerca de nuestros trabajadores. Como pueden ver ahora, tenemos este abordaje por capas para poder mitigar la exposición al virus. Y eso es lo que nosotros decimos que es horizontal, que es decir, para todos los pacientes en todos los contextos. Las pruebas de preingreso, el hacer tamizaje, que es intervenir pacientes y visitantes con el hacer las barreras de distancia, la ventilación, las precauciones de transmisión y tener líneas calientes para que nuestros empleados, si tienen síntomas o preguntas, pueden y también lo que es la investigación de cualquier enfermedad pulmonar asociada, ¿no? Ya sea entre los colegas y pacientes. Y podemos ver en amarillo que estos son todos que ha sido obligatorio por el ETS o por las normas temporales de OSHA. Si nosotros vemos, si ustedes ven ETS y PPP, OSHA considera que esto es un tema amenazante, hay que utilizar mascarilla
Y también hay que utilizar N95 para el cuidado del COVID-95. Y lo que pasa es que si necesitas un respirador, necesita ser ajustado. No siempre puedes ponerte un N95 sin ajustártelo bien. Y el cuidado del COVID es parte del programa de protección respiratoria. Y nosotros no somos exentos como antes, ¿no? Cuando había escasez de N95. Y claro, los trabajadores de la salud también pueden utilizar N95 para el cuidado no COVID si así lo desean. Para todo lo que queremos N95 no es una manera buena poner rondas porque de verdad es difícil respirar, ¿no? Por el N95 por su diseño. Por tanto, nuestras modificaciones para este año se resaltan aquí en amarillo, así que como se sabe se requiere utilizar el N95 para la atención del COVID, el uso permisivo como una mascarilla universal para los proveedores de la salud que así lo deseen y también afectar a los no vacunados que están expuestos. Bueno, en términos de pruebas, seguimos probando pacientes que son ingresados, no los que son los pacientes ambulatorios o asintomáticos, no. Sin embargo, queremos tener unas respuestas rápidas, así que tenemos pruebas rápidas en todos los ingresos para garantizar que tenemos los resultados en unas cuantas horas. Y nuevamente, esto nos ha ayudado mucho cuando hay virus en la comunidad, especialmente en nuestro hospital, porque aún tenemos unas habitaciones semiprivadas en algunas áreas. Y esto es un resumen para aquellos, yo pienso que todos tienen esto en su contexto de salud. Entonces, esto está dividido en la parte izquierda para pruebas de COVID-95. El estado no se sabe y es COVID sospechado confirmado. Y esto demuestra las casillas para PP, limpieza de la habitación en términos de habitaciones privadas. Así que nuevamente utiliza el uso de guantes, de batas y el uso del N95 y ya no estamos reutilizando nuestras N95, ¿no? Las prácticas de aislamiento se han modificado también. Nosotros aquí podemos ver las guías en términos de pacientes, cuánto tiempo tienen que permanecer en aislamiento por COVID. Si es una enfermedad severa o moderada, 10 días, leves 10 días, severa 20 días y enfermedades severas, bueno, tienen que ser con personas que tienen que estar en esteroides y con las pruebas de saturación son debajo de 94, ¿no? A temperatura ambiente. Aún podemos tener una estrategia basada en pruebas para pacientes inmunosuprimidos, porque esto es la cohorte que no siempre responde a las dos dosis. Esos son los que tienen los refuerzos corticales, pero puede darse muchos cambios con la transmisión y claro, hemos visto a los pacientes y le hemos categorizado con los que están pacientes de médula ósea, los que reciben terapias de CAR-T, los que tienen pacientes de trasplante durante el primer año y estos de verdad se manejan de manera activa por el grupo de control de infecciones, ¿no? Bueno, ahora quiero cambiar con cosas algo que ya estamos viendo y estos son infecciones que son nuevas en nuestros trabajadores de salud. Podemos ver la curva de la epidemia en la parte izquierda. Aquí podemos ver los empleados de la clínica Cleveland que tienen pruebas de COVID-19 estratificados en azul, no vacunados versus en naranja los no vacunados. Y como pueden ver, cuando vamos a nuestra curva en el entorno delta es mucho. La mayoría de nuestros profesionales de la salud están vacunados y sí estamos viendo infecciones, ¿no? En gente nueva. Sin embargo, pero esta gente que se ha vacunado hace 6 u 8 meses, no sabemos si es variante Delta o si es que baja es inmune. Generalmente es una enfermedad autolimitante leve, no es para hospitalizaciones, pero esto se encaja mucho con lo que publicó en la Universidad de California en San Diego, que es cómo surge el COVID en profesionales de la salud vacunándose. Y como podemos ver en junio y julio las pruebas positivas en los trabajadores de la salud positivos y en los no vacunados en la parte inferior. Así que hemos visto que son nuevos. Creo que solamente uno de esos trabajadores de la salud fue hospitalizado. Y nuevamente lo que nosotros vemos aquí y yo pienso que esto va a continuar. Y esto me lleva a lo que es otro tema del cual se habla en la prevención de la infección en otros círculos, y esto es la vacunación obligatoria para los profesionales de la salud. Y bueno, y desde que la aprobación completa de la FDA de la Pfizer
los mandatos de vacunas en los Estados Unidos están adquiriendo mucho momento. Nosotros podemos ver en nuestras educaciones superiores es aproximadamente casi 1,000 están requiriendo vacunas para poder ser matriculados. Los negocios en este momento estamos viendo más negocios decir que quieren una prueba de vacunas para poder ser contratados. Y esto quiere decir que es que la gente no porque eso quiere decir que la gente quiere trabajar con gente que ha sido vacunada, ¿no? United Airlines, como ustedes saben, también salieron con esto y pues claro, todas las compañías de vacunas, Pfizer, AstraZeneca y Johnson Johnson también tienen políticas de vacunas obligatorias. En términos del gobierno, el sistema de atención de salud de Virginia fue de los primeros y ellos más adelante vamos a hablar eso. Vemos que las Fuerzas Armadas también cambiaron como un tema de seguridad nacional una vez que tuvo aprobación completa la Pfizer. Y bueno, y también hay un apacalamiento para las instalaciones de cuidado a largo plazo. Ellos no lo están requiriendo para operar, pero ellos no van a pagar dólares de Medicaid si no hay un programa obligatorio para sus profesionales de la salud, lo cual es un incentivo bastante bueno. La otra cosa que todos hemos visto y sentido, porque esto se está haciendo, es la película de hacerse cargo de pacientes COVID que no están vacunados. Es algo que está agotando el personal, ¿no? Como podemos ver, hay mucho agotamiento, mucha frustración y como profesionales nosotros tenemos que ver. Pero es muy interesante que estamos viendo esto y pienso que esto se ha visto. Eso fue un artículo en el Atlantic el mes pasado hablando acerca de este fenómeno en salud y estamos perdiendo profesionales de la salud. La gente se está retirando, la gente quiere hacer algo diferente, lo mismo con los profesionales de salud pública. La otra cosa que nosotros hemos escuchado, porque yo sé que muchos de ustedes tienen personas que conocen en Texas y Houston, pero Houston Methodist fue el primero que no solamente lo hizo obligatorio, pero despidió, ¿no? A la gente que no se vacunaba. Esto claro que se llevó al tribunal en Texas, pero ahora ustedes pueden ver a los hospitales en los países para ver quién está obligando la vacuna para sus profesionales de la salud y es interesante en términos de respuesta, ¿no? Bueno, yo diría que hay muchos desafíos prácticos. Las excepciones de la vacuna en este país existen especialmente por elementos religiosos, filosóficos y médicos. Los de médicos no, hay personas que claro pueden tener anafilaxis, pero eso es algo pequeño. Excepciones religiosas no requieren una carta del rabino o del cura, no, sino simplemente uno dice que uno está en contra. Eso es aceptable de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. La retención de las fuerzas laborales es importante. Hay escasez de proveedores de atención en salud y nuevamente estas son personas que han luchado con nosotros. Y nuevamente hay una preocupación acerca de perder miembros del equipo durante este tema. Y de pronto hay una manera de hacer las cosas. Y también se puede tener lo que llamamos efectos paradójicos, que si uno hace algo obligatorio, de pronto puede generar perder la confianza en el público y puede que la gente no quiera vacunarse. Y esto aplica durante el periodo de autorización para uso experimental que todavía existe para el producto de Johnson Johnson y de Moderna. Y bueno, y claro, la oposición organizada, y no estoy juzgando, pero los antivacunas son personas que saben cómo utilizar redes sociales, ¿no? Los mensajes de los libertarios políticos y ahora con todo el enfoque que hay de este tema de que la vacuna no funciona y ahora tenemos que tener refuerzos para todos. Así que estos son cosas muy difíciles que existen cuando uno está generando políticas. Y bueno, como todos sabemos en la prevención de infecciones, el diablo está en los detalles. Y sí es cierto que si yo tuviera a todos mis profesionales de la salud vacunados, no tendría que tener mucha gente expuesta. Y claro, esto podría mitigar la transmisión de lo que hemos visto, ¿no? Entre profesionales de la salud o de profesionales de la salud a pacientes. El profesional de la salud vacunado es menos probable de que transmita. Hay unas cuantas excepciones médicas, tales como lo dijimos,
Y después el embarazo siempre es un poco complejo. Yo soy un gran proponente y en CDC de verdad dio recomendaciones muy fuertes para mujeres que están embarazadas, para mujeres que están considerando quedar embarazadas, para mujeres que están lactando, de que la vacuna puede prevenir una enfermedad severa, ¿no? No hay dudas. Pero como todos sabemos, el embarazo es una condición especial y por eso esto es algo que está entre la mujer y su ginecólogo, ¿no? Porque yo no quiero traer estrés, pero lo que muchos están haciendo es que la están remitiendo. Es que si la mujer no se siente cómoda vacunada durante el embarazo, entonces la vacunan después, lo cual pienso que está bien. Yo hablé acerca de creencias religiosas y bueno, esto están cubiertas en los Estados Unidos por el Consejo de Oportunidades Laborales Equivalentes. Y bueno, y luego la documentación y el cumplimiento. Y esto siempre es un problema cuando uno obliga algo, cuando uno crea un mandato, porque si uno obliga algo, ¿cómo lo hace cumplir? Y nosotros no tenemos un pasaporte de vacunas, nosotros no podemos pedir eso, ¿no? En términos, no podemos. Y si después usted decide que si usted está exento, va a probar cómo lo va a hacer, qué tipo de prueba van a utilizar. Estos van a ser, yo estoy hablando acerca de asintomático, ¿no? Y después, nuevamente, la mayoría de los programas no tienen una excepción para infecciones previas y se requiere que se vacunen una vez se recuperan. Y eso me lleva al último tema en términos de cuál es la necesidad de las vacunas del COVID-19 en individuos previamente infectados. Y muchos de ustedes pueden reconocer esto de Dr. Seuss, pero todos queremos ser parte del equipo y nadie quiere quedarse afuera. Y por tanto, sobre si estos son profesores, profesionales de la salud que han tenido COVID o los que se han vacunado. Bueno, yo no soy un vacunólogo, pero hablemos acerca de los elementos básicos. Si vemos lo que dice la CDC o la OMS, si ustedes leen sus definiciones, una vacuna va a estimular su sistema inmune para producir anticuerpos como lo haría si uno está expuesto a la enfermedad. La esperanza, claro está, es que uno no contraiga la enfermedad. De pronto le duele el brazo, pero no se enferma. Lo mismo aplica para la OMS. Ahora veamos la página web de la CDC y nuevamente esto se evaluó ayer. Aquí tenemos la pregunta, si yo ya hubiera tenido COVID-19, ¿yo necesito vacunarme con la vacuna? Entonces, sí, aquí podemos ver que aunque el riesgo es pequeño, incluso si no es posible, todos están de acuerdo en que sí. Entonces, primero sí están diciendo que la infección del COVID-19 previene contra la reinfección, simplemente no sabemos durante cuánto tiempo. Hay otras diapositivas CDC que dicen que la inmunidad natural dura por lo menos 8 meses, ¿no? De pronto más. Segundo, que si uno se recupera del COVID es raro que uno se vuelva a reinfectar. Entonces, esto también. Y bueno, la recomendación para ser el abogado del diablo es para vacunar los que han sido infectados. Uno es que a diferencia de lo que sabemos de la infección, esto sí da una protección real con el mismo patógeno, lo cual sí hay algo único acerca del COVID-19 y segundo es que las personas que no pueden tener una respuesta inmune cuando están expuestos al antígeno, ¿será que van a tener una respuesta inmune cuando estamos hablando acerca del incremento en la proteína polímero? Y bueno, para mí es una pregunta retórica. Yo pienso que es importante cuando vemos estos estudios, yo no soy un inmunólogo, pero yo conozco algunos, es decir, bueno, entre la respuesta inmune, lo cual podemos medir, y la inmunidad, que es un desenlace. La respuesta inmune aquí es cuando los anticuerpos, las células B, las células T, esto es algo que se puede medir a lo largo del tiempo con diferentes ensayos, pero la inmunidad es protegerse de la infección y eso es lo que cuenta. Bueno, con estos antecedentes y uno de mis colegas pudo hacer un estudio tratando de ver nuestra población de profesionales de la salud para tratar de responder esta pregunta. Esto fue un estudio retrospectivo, todos nuestros empleados, y tenemos claro todos los datos de pruebas y datos de vacunación. Y aquí pueden ver que de verdad nosotros empezamos la vacuna el 16 de diciembre de 2020, que fue cuando hicimos el estudio, que terminó en abril, y bueno, fue un gran número. Y esto nos muestra cómo funciona el diseño. El haber sido previamente infectado era un PCR positivo en nuestro laboratorio, ¿no? Antes del inicio del estudio. Y nuevamente, no vacunado, nuevamente,
quería decir que vacunada era haber tenido dos dosis 14 días después, ¿no? Que es el estándar. No haber tenido infección previa quiere decir que la fecha de la vacuna, uno está dentro de la cohorte no vacunada hasta que 14 días después de su segunda dosis. Y estábamos utilizando los mismos productos y los desenlaces eran las pruebas de COVID positivas. Esto fue un análisis del tiempo para el evento. La gente pasó de un grupo al otro. Sí, tenían un PCR positivo, ¿no? Para COVID. Excluimos el número pequeño de nuestros profesionales de la salud que había tenido Janssen Janssen. Esto fue para las vacunas RNA y también excluimos a aquellos que dejaron de trabajar antes del 15 de mayo. Y también tratamos de ver la edad, así como la curva de la epidemia, porque la pendiente de la curva, porque saben que esto empezó en diciembre, que fue la pica de nuestra tercera ola, y el estado de la vacuna, como lo dije, en el momento de la variante. Bueno, esto fue el estudio final, tratando de ver el análisis univariado, y pueden ver que estas son personas trabajando, son relativamente jóvenes y sanas. Los previamente infectados son más jóvenes que los no infectados y la mayoría de ellos estaban en nuestros hospitales, en la sede principal, ¿no? Con trabajos de cara al paciente. Bueno, terminamos con 4 grupos. Si lo vemos, un análisis sencillo, previamente infectados, vacunados, previamente infectados, no vacunados, previamente no infectados y vacunados, previamente no infectados y no vacunados. Y están los 4 grupos y podemos ver que esto es la incidencia acumulada del COVID-19 y tal como se espera, no previamente infectados, no vacunado. Esto tuvo el mayor riesgo de desarrollar una prueba de PCR positivo durante el periodo de estudio. Pero pueden ver nuevamente que la mayoría de las 2,000 infecciones ocurrieron en esos 2 grupos, pero si vemos los 2,579 que han sido previamente infectados, ninguno habían desarrollado COVID durante el periodo de estudio. Números grandes, pero de hecho el riesgo de desarrollo de COVID-19 fue el mismo que aquellos profesionales de la salud que se vacunaron. Así que tenemos limitaciones, como les dije, en una población relativamente sana en términos de esto, muy pocos inmunosuprimidos y sin niños. No estábamos probando infecciones asintomáticas, aunque todo el mundo tuvo acceso a las pruebas rápidas durante el periodo de estudio y nuevamente esto se hizo durante un periodo. Bueno, una de las conclusiones puede ser en ese entonces que los individuos saludables con infecciones de SARS-CoV-2 es probable que no se beneficien de una vacuna COVID-19 y esto también puede ser importante cuando estamos tratando de hacer un triaje de las vacunas. Esto no es un problema, pero en los Estados Unidos, pues, desde el punto de vista de la igualdad a nivel global, sigue siendo un problema. Entonces, veamos el otro tipo de cosas que se publicaron. No voy a decir todos los estudios, pero son estudios clínicos que han mostrado cómo la infección previa protege contra la reinfección. Estos son artículos de todo el mundo y si vemos el porcentaje de reinfección es bastante bueno, ¿no? En términos de esa reclasificación. Ahora, si vemos los estudios clínicos que han comparado infecciones previas en la vacuna contra la protección de COVID-19, estos son relativamente más pequeños. Y aquí podemos ver que nuestro estudio está aquí, pero el otro de Israel, así como de California, y todos ellos iniciaron estos 4 estudios o 5 estudios, también empezaron a mostrar protección en términos de previamente infectados. El único estudio que no fue el estudio de caso control de MMR que vamos a ver ahorita. Bueno, ¿qué pasa con Delta? Como nosotros vimos, lo que nosotros sabemos es gente que ha estado previamente infectada y hay una alta proporción que vino con COVID-19. Ahora que la cepa Delta está predominando, ¿será que esto aún no sabemos qué pasa con la inmunidad y si esto se ha afectado porque es el Delta? Bueno, quiero irme al estudio israelita que fue publicado hace 2 semanas. Y nuevamente, esto fue un estudio grande donde teníamos muchos datos y, claro, salud universal. Entonces, vieron 2 estudios de cohorte. El primero fue vacunados versus infección previa, y lo que ellos hicieron es que ellos iniciaron seguir lo que ellos llamaban la activación inmune, es decir, el día que se completa la vacuna,
te parearon con alguien que tenía COVID-19, así que tu inmunidad desde la infección natural era similar a lo que podríamos decir de la vacuna. El segundo estudio de cohorte no fue igual, simplemente fue el riesgo durante el periodo de tiempo que siguió o después de haber tenido COVID previo. Y si uno empieza a ver estos intervalos de confianza, si podemos ver la asociación, vemos si podemos ver, podemos ver, vamos a ver si han tenido infecciones previas y eventos de hospitalización. Entonces, esto fue un país altamente vacunado, así que vemos los eventos, así que los odds ratios siguen siendo bastante marcados. Y el segundo estudio fue la infección en la hospitalización que no fue pareado por el inicio de la enfermedad. Entonces vemos que el odds ratio sí favoreció la protección en un entorno de Delta con una infección natural versus vacuna. Ahora quiero cambiar acerca del estudio de SDC, la cual fue interesante. Esto fue reducir el riesgo de infección después de la vacuna de COVID en Kentucky. Por tanto, Kentucky, como ustedes saben, es un estado rojo. Las personas no saben si la CDC hizo esto por la política, ¿no? Yo no creo, ¿no? Pero bueno, pero si vemos todos los adultos con COVID entre marzo y 2020, se vieron aquellos que fueron positivos nuevamente en mayo y junio, nuevamente pre-Delta, pero durante un buen periodo de tiempo. Y fueron pareados por edad y género y la vacuna, y vemos que aquellos que no fueron vacunados tuvieron un mayor riesgo de desarrollar lo que se llama una reinfección de COVID. Esto no fue un estudio, fue un estudio muy general, ¿no? Pero bueno, si de verdad descomponemos esto fue un periodo de estudio, la variante de Delta no estaba dentro de nuestra conciencia nacional, ¿no? Y estábamos diciendo que la vacuna o que la o que la idea es que, pero no era claro la implicación de la vacuna, pero nuevamente en categoría 1, las personas pueden sugerir que era más probable que el COVID, la gente creía que el COVID era un engaño, no creían que estaban a riesgo, no querían vacunarse ni hacer en oposición a los que recibían la vacuna, seguramente tenían diferentes creencias. Y uno puede quitar el estado de la vacuna y de pronto poner lo que es un comportamiento no farmacológico, que son la medida, y uno podría decir que se obtienen los mismos resultados. Entonces, nuevamente, lo que nosotros sabemos o lo que sí sabemos de la inmunidad es que la infección previa, ya sea por infección o por vacuna, sí genera una buena inmunidad contra la infección, pero no sabemos qué tan fuerte es esta inmunidad y qué tanto si la vacuna protege más de un año. Y estos son otros estudios interesantes en términos de estimar la duración de la protección después de una infección natural. Esto fue de JAMA Internal Medicine. Pueden ver que la tasa de reinfección dura aproximadamente un año, relativamente baja. Y lo mismo aplica si vemos los anticuerpos, si van a ser anticuerpos positivos y negativos. Y yo sé que hay temas con la protección, pero sí da información acerca del potencial riesgo de reinfección. Entonces, en la justificación por la que la gente previamente infectada debe ser vacunada, también podemos ver respuesta inmune. Podemos ver que con este estudio, que estos son personas con y sin infección previa, y lo que podemos ver es que las personas que tuvieron un refuerzo, es decir, tuvieron línea basal, 1 y 2 dosis de sí, sus anticuerpos sí suben, pero estas son personas que han tenido una infección natural y solamente están llegando al nivel de infección natural. Por tanto, nuevamente, yo no quiero confundir inmunidad versus inmunoprotección, pero no estoy tan seguro de que esto sea un argumento sólido. La otra cosa es ser pragmático para aquellos de ustedes que siguen viajando a nivel internacional, que lo cual sucede. Veamos las políticas en Europa. Ustedes pueden empezar a ver que en términos de su certificado, ya sea que tiene una prueba de vacuna, una vacuna que sea reconocida por la Unión Europea, tiene que tener una prueba negativa. Dentro de esas 72 horas tras haber desembarcado, tiene que haberse recuperado del COVID-19. En Israel, el pase verde es lo mismo. Haberse recuperado del coronavirus en los últimos 6 meses mostrando evidencia. Y aquí nosotros en los Estados Unidos, es decir,
tener pruebas de COVID de 90 días les permite no estar en cuarentena cuando llegue. Así que un abordaje bastante pragmático también que se reconoce. Así que, bueno, hubo un editorial muy interesante en Science en términos de la protección natural. No es sorprendente, sí protege seguramente protege incluso más que el mRNA. Los mandatos de vacunas eso no es una excepción para esos con una infección previa y claro, las vacunas son seguras y efectivas. Y bueno, hay otros motivos por los cuales uno puede querer adquirir vacuna y no COVID, ¿no? Así que no estamos propagando como, por ejemplo, el que tengan fiestas de COVID, ¿no? Y los mensajes es que las personas que han tenido COVID no creo que se beneficien de la vacuna. Vamos a ver con los refuerzos en Israel, como ustedes saben, ahora considera totalmente vacunado 3 vacunas o haber tenido COVID con una inyección. El COVID previo genera menos protección contra la variante Delta que la cepa ancestral, pero no hemos visto la duración de la protección por infección previa. No se sabe, pero parece ser que dura varios meses. Y en algunos de los estudios de célula B puede durar hasta 1 año. Y esto no es un mensaje antivacuna. No quiero que me malinterpreten. Las vacunas son seguras y efectivas y de verdad estamos promoviendo la vacunación. A medida que vamos en nuestra carrera, en lo que sabemos es que ser expuesto, infectado y recuperado, ¿no? Ya estamos allá, pero lo estamos viendo. Lo que estamos viendo desafortunadamente demasiadas personas infectados para adquirir inmunidad en vez de prevención y eso sigue siendo un desafío grande. Y bueno, y habiendo dicho esto, le doy la palabra a mis colegas que simplemente me muestran que todo es humildad, gratitud y amor. Y muchas gracias. I think we're going to have a couple of questions at the end. Gracias por esa charla tan maravillosa.